Hola amigos, en este vídeo visitaremos el santuario de Santa Lucía, en Viana do Castelo. National Geographic posiciona en su tercer lugar como las mejores vistas de todo el mundo. Vamos a comprobar si es cierto. En esta ocasión hicimos una breve visita a Viana do Castelo y subimos hasta la cima de la montaña para conocer un sitio mágico, al que sin duda tienes que parar si te pasas por Viana. Desde este lugar se divisa una importante extensión del Valle del Lima y gran parte del litoral, al norte y al sur del estuario del río, así como la frondosa sierra. La revista National Geographic consideró este paisaje como el tercero más bello del mundo. Sus imponentes rosetones son los más grandes de la península ibérica y los segundos más grandes de Europa. Arquitectónicamente, el edificio tiene una planta de cruz griega de influencia bizantina. Esto se puede ver en la enorme cúpula ubicada en el centro del edificio, así como las cúpulas más pequeñas que se encuentran en las 4 torres. Visible desde millas de distancia, esta iglesia es un hito innegable en la región. La entrada a la Citania, en plena cumbre del santuario de Santa Lucía, cuesta 2 euros por persona. Creo que merece bastante la pena puesto que ofrece unas espectaculares vistas. E aqui onde eu ponho os bacalhaus a dessalgar. No lo esperábamos y lo desconocíamos por completo, una sorpresa que nos encontramos paseando por los alrededores de la basílica, una citania o castro de Santa Lucía. Son las ruinas de un castro de la Edad de Hierro que estuvo ocupado hasta la época romana y fue descubierto en el siglo XVIII. Una pregunta para todos los usuarios y visores de este vídeo. Dejen en los comentarios, ¿esas ovejas son de verdad o son estatuas? Ni se mueven ni hacen nada, son estatuas. ¿Sure? El recorrido se realiza a través de pasarelas metálicas sobre las ruinas. Hay 3 recintos amurallados reforzados por grandes torres con escaleras de acceso, que rodean el núcleo central de la Acrópolis, un gran recinto de forma ovalada ocupado por las viviendas de las que aún se conservan restos.
Esperamos que este vídeo sirva para conocer y visitar lugares increíbles y os animamos a suscribiros a nuestro canal donde podréis ver todos nuestros viajes.